¿Usted cree en el Dios de la Biblia? ¿Creen de verdad o no creen? Yo creo en el Dios que usted cree. Usted cree en el Dios de la Biblia. Usted cree en el Dios de Abraham. Usted cree en el Dios de Isaac. Usted cree en el Dios de Elías, el Dios de Eliseo. Usted cree en el Dios que creó los cielos y la tierra. Usted cree en el Dios. Si usted cree en el Dios de la Biblia, escúcheme, usted cree en el Dios que levanta del polvo al pobre. Si usted cree en el Dios de la Biblia, usted cree en el Dios que no lo curó, que resucitó un hombre cuando ya todos sus órganos estaban podridos, que ese hombre se llama Lázaro. Entonces usted cree en el Dios de lo imposible. El problema no es el creer en Dios. El problema es si en verdad le creemos a Dios y hasta dónde le creemos a Dios. Y el tema es que si le creemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra vida sea como lo que el Señor prometió aquí en su palabra? Esa es la pregunta. Si un día usted decide ir a otra iglesia, sentarse, escuchar la palabra, usted tiene que entender que lo más importante no es la bonitura del templo, lo grande o pequeño que sea. No importa si el que está predicando es un muchacho o un hombre más viejo. Lo que importa es si usted cree en esta palabra. Si usted cree en esta palabra, aunque su inicio sea pequeño, su estado al final será engrandecido. Si usted cree en esta palabra, cuando usted esté viendo a alguien de su familia que está partiendo antes de tiempo, por alguna razón, usted crea que es posible que Él se levante. Si usted cree en esta palabra, usted creerá en lo imposible. Ahora, el tema es que las personas colocan su fuerza en otras palabras. Y no, escúcheme, míreme, el problema no es de usted. El problema es de todos los seres humanos. Cuando nosotros escuchamos una palabra, y a veces no hace falta escuchar una palabra, pero basta ver una situación y nos asustamos. Tenemos miedo. Pero si nuestra vida está en función de esta palabra, tiene que haber respuesta. Por favor, míreme a mí. Míreme. Cuando levantamos este santuario, no lo levantamos porque es una buena idea, sino porque está escrito ¿a dónde? En la palabra. Sino porque entendimos que el santuario fue usado en el pasado como un punto de atracción a nuestro Dios. Dios mandó erigir un santuario. Y existen miles de sucesos delante de un santuario y dentro de un santuario. Entonces, si ustedes leen todo lo que yo les coloqué aquí, si ustedes leen la historia del rey Ezequías, es exactamente semejante a la nuestra. ¿Por qué? Ezequías, escuche para que usted entienda y después usted lea. Y la Biblia dice que Ezequías fue un hombre recto delante de los ojos de Dios. Pero él tuvo un problema grandísimo. Y a veces las personas son rectas delante de Dios. Las personas son rectas delante de la sociedad. Y la persona se pregunta, ¿por qué yo tengo problemas? ¿Por qué a mí? Como una señora que es fiel, una señora que vive por la fe, y le detectaron cáncer y me pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí que soy fiel? ¿Por qué a mí que yo busco al Señor, que sirvo al Señor? ¿Por qué a mí? Yo no lo sé, pero lo que yo sé es que todos pasamos por problemas. Y Ezequías, él tuvo un problemón. Un hombre llamado Sennacherib, él colocó su ejército a las puertas de su reino, el reino de Ezequías.
y le mandó una carta. Le mandó una carta. Este rey perverso le mandó una carta que se llamaba carta de amenaza. Y le decía: escúchame, yo voy a entrar a tu ciudad, los voy a matar a todos, voy a llevarme todas las riquezas de su ciudad y no hay quien pueda defenderlos. Entonces, hagamos un pacto. Coloque ahí la palabra esa, Sara, del pacto entre Sennacherib. Entonces dice: que no se engañe Ezequías, porque él no podrá librarlo de mis manos. Eso está escrito en el libro de Segunda Reyes, capítulo 18, antes de esto. Entonces ese rey mandó decirles a todo el pueblo, y le dijo así: que no los engañen. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes se sientan aquí en la iglesia y ustedes escuchan que el pastor dice: usted está enfermo, va a ser curado, usted está con problemas? Entonces el diablo viene y le sopla al oído y le dice: sí, son charlas de ese pastorcito, que no te engañe, nunca vas a prosperar. Pero la palabra de Dios dice una cosa, su casa, sus muebles, su edad, su vida, dice otra cosa. No, si vos sos empleada, ¿cómo vas a prosperar? Mira a tu marido, ¿cómo va a cambiar? No, ese no va, ese es un animal, no va a cambiar. Entonces el rey le dice: que no los engañe Ezequías. ¿Por qué? Porque no los podrá librar de mi mano. Ni Ezequías haga confiar en ese Dios, en ese Señor. No confíen en el Señor que Ezequías predica. No confíen. No confíen. Dice así: porque ciertamente, diciéndole, ciertamente el Señor nos librará de las manos, nos librará, y esta ciudad no será entregada en las manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, dice la palabra, porque él dice: porque así dice el rey de Asiria: haced paz conmigo. Quiere decir, aquel rey les mandó un mensaje a todo el pueblo diciéndole así: hagan paz conmigo. Quiere decir, sepárense ustedes de su marido y de su mujer y queden como amigos. Sepárense, no hay problema. Mira, vos vas a tener una enfermedad llamada diabetes, pero no te vas a morir, solamente vas a vivir tomando remedio por el resto de tu vida. Entonces voy a tomar remedio. Quiere decir, hagan paz con la enfermedad, hagan paz con la miseria, hagan un pacto con la enfermedad. Y yo creo que lo que está faltando es confiar en las palabras del Señor más que en las palabras del problema.